8:03. La diferencia en el referéndum, en el plebiscito, no referéndum, plebiscito en Colombia, 53.894 votos. 53.894 votos. Son las 8:03. Víctor Gómez Casanova. Gracias, Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a ti, a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva a través de nuestro programa El Sol de la Mañana. En especial a todas esas personas que nos sintonizan desde el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com. Al escuchar los resultados finales ya sobre el plebiscito, el referéndum en Colombia, recuerdo las elecciones de Perú, las elecciones donde Pablo Kuczynski, el presidente electo, ya en ejercicio, ya tomó posesión, el nuevo presidente de Perú, PPK, le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, por la mínima. Fue un resultado muy parecido al que se vivió ayer en Colombia, 50,2 a 49,8, es decir, 0,4 puntos de diferencias, en este caso 50,000 y tantos votos, lo mismo que en Perú. Creo que han sido los dos resultados más cerrados en la historia de elecciones en América Latina, aunque en este caso no fue una elección para elegir un candidato a la presidencia, pero sí fue una elección donde votaron más de 12 millones de colombianas y colombianos. Yo creo que, analizando el tema del referéndum, de esta votación en Colombia, yo creo que nos deja varias lecciones en las que países como el nuestro pueden verse en ese espejo para aprender lecciones que nos deja este proceso. Primero, yo creo que más que haber ganado el no o haber ganado el sí, ganó la abstención. O sea, estaban inscritos para votar más de 35 millones de personas y apenas poco más de 12 millones de personas hicieron uso de su derecho al sufragio. Entonces estamos hablando de que la abstención superó el 60% de la población colombiana. Entonces, ¿qué indica eso? Eso indica que la población no se involucró en la toma de esta decisión, prefirieron mantenerse al margen. Y yo creo que eso es un elemento que debe llamarnos a reflexión a todos los países latinoamericanos y en especial a la clase política. Y es que estamos dirigiendo un proceso, estamos liderando un proceso en el que la gente no se involucra. Pasa con las elecciones, pasa con la toma de decisiones importantes, pasa con la actividad política, pasa en muchas áreas. La gente no se involucra, no le gusta involucrarse, a pesar de que usted le hace la observación y le hace el análisis de lo importante que es. Sin embargo, no sienten confianza, ni hacia una posición ni hacia otra. Y ahí tienen que revisarse los actores políticos, los líderes políticos. En el caso del presidente Santos, creo que fue un golpe muy fuerte, fue un revés muy fuerte, que no se lo esperaba. Era evidente que no se lo esperaba. La semana pasada yo estuve viendo al presidente Santos en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer de CNN en español, y yo me di cuenta que el presidente Santos hablaba de un promedio entre un 65 y un 70% de intención favorable en el voto del plebiscito a favor del acuerdo de paz. Pero también hubo muchas críticas en Colombia por la falta de transparencia. Ojo con esto. Yo creo que más que la posición del expresidente Álvaro Uribe, más que la posición del expresidente Andrés Pastrana o de los líderes políticos colombianos que se oponían públicamente a la firma de este acuerdo o a los términos, porque ojo, yo creo que la oposición al acuerdo no era al acuerdo en sí, era más bien a la forma. Oye, esto, yo Víctor, creo que si usted le pregunta a todos los colombianos o a todos los ciudadanos del mundo, usted tiene que votar entre la guerra y la paz, pues todo el mundo va a estar de acuerdo a votar en la paz, por la paz. Ahora, ¿de qué forma, no? ¿Bajo cuáles condiciones? Mira este analista cómo enfoca el tema. Dice, al respecto del presidente Uribe, dice que Uribe llegó al plebiscito sin recursos económicos, opacado por los medios de comunicación, ninguneado por las encuestas, por las firmas encuestadoras, y sin embargo obtuvo la victoria.
Y lo fundamenta en lo que planteaba Julio ahorita, en la impopularidad tanto del presidente Santos como de la FARC y las condiciones de que el Estado colombiano iba a indemnizar a las víctimas, pero la FARC no. La FARC incluso ni siquiera había presentado, a la hora de presentar del plebiscito, su patrimonio, los líderes de la FARC. Yo creo que también ahí hubo un rechazo a la impunidad y creo que también es otra lección. El hecho de que usted esté firmando un acuerdo de paz, pero donde usted no le esté pasando factura, no le esté pasando cuentas de todas las atrocidades que ustedes cometieron, es un hecho que también molestó a la sociedad colombiana. Y por último, creo también que el expresidente Álvaro Uribe ahora se crece políticamente. Creo que el expresidente Álvaro Uribe ahora empieza un proceso de reingeniería de su imagen pública, le tumbó el pulso al presidente Juan Manuel Santos, su ex ministro de Defensa. Ayer ofreció unas declaraciones desde el oriente antioqueño, refiriéndose a la victoria del no como oposición. Entonces creo que debe llamar a reflexión el tema de lo que tiene que ver con la transparencia y la forma en cómo deben llevarse a cabo los procesos. Porque si bien es cierto que todo el mundo estaría de acuerdo con la paz, no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo con la paz mediante la forma, las condiciones. Además, mucha gente tiene dudas, no sabe qué tipo de concesiones o qué tipo de acuerdos se lograron por debajo de la mesa que no hayan sido debidamente transparentizados e informados a todos los ciudadanos colombianos y a todo el mundo. Pero bueno, creo que son experiencias en las que podemos visualizarnos y de las que podemos aprender. Son las 8:10 de la mañana. Yo quiero invitarles a un minuto de reflexión. Quiero invitarles a que reflexionemos en la mañana de hoy sobre la importancia de la tolerancia. Yo creo que es importante que todos comprendamos que debemos tolerar las diferencias, las posiciones que otras personas tengan distintos a nuestros puntos de vista. Una de las cosas más sabias que yo he leído en mi vida es una oración que dice: ayúdame, Señor, oh Dios mío, a tener la fuerza suficiente para cambiar todas aquellas cosas que yo puedo cambiar. Te pido también, Señor, mi Dios, la tolerancia para soportar y respetar aquellas que no puedo cambiar. Pero lo que más te pido, oh Dios Todopoderoso, es la sabiduría para entender y reconocer la diferencia entre una y la otra. Entonces yo creo que debemos ser tolerantes y debemos aceptar que otras personas tengan puntos de vista distintos al nuestro sin necesidad de atropellar ni de insultar. Yo quiero también referirme al paso de la tormenta, del huracán Matthew. Todos los puertos de la República Dominicana establecieron un protocolo de seguridad combinado con el Ministerio de la Presidencia, con la Dirección de la Defensa Civil, con el Centro de Operaciones de Emergencia y de manera muy especial con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hemos estado en constante comunicación, prácticamente en sesión permanente, con el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Hay un tema con el puente flotante, es la parte más vulnerable para nosotros en estos momentos porque la marea del río Sama, el nivel del agua del río Sama y del río Isabela ha crecido bastante en estos últimos días, fruto de las lluvias y fruto también de lo que es el cauce del río y lo que es la presión de agua que se viene desplazando por el río Isabela hacia el río Sama. Entonces estamos monitoreando permanentemente el tema del puente flotante para determinar cualquier acción siempre en procura de guardar la integridad física, las vidas de las personas que utilizan este puente flotante, sobre todo después que ustedes saben que la semana pasada pues tuvimos un percance porque hizo agua el puente, empezó a filtrar, pero eso fue solucionado rápidamente, pero estamos observando muy detenidamente esta situación. Los puertos donde están las brisas, los vientos más fuertes y las lluvias más fuertes son los puertos de Barahona, Pedernales y Manzanillo, porque están en la zona por donde las ráfagas de viento del huracán Matthew va a pasar, que es por la parte oeste de la isla de Santo Domingo, pero el protocolo de seguridad fue establecido, el retiro de las boyas para evitar cualquier situación. No hay embarcaciones en el puerto de Barahona, en Manzanillo hay una sola embarcación, pero es de la Armada, que está debidamente protegida, y en Pedernales hay también una embarcación, pero está fondeada debidamente para evitar cualquier situación, así que estamos atentos a garantizar la seguridad de todos los puertos de la República Dominicana en el paso de este huracán Matthew. Por último, quería referirme brevemente
a lo que pasó en España con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, don Pedro Sánchez, que se vio obligado a renunciar después del fracaso el pasado sábado de su posición en la propuesta de que el Comité Federal del PSOE votara a favor de que el PSOE se abstuviese y rechazara, porque habían dos posiciones. Una posición era que el PSOE se abstuviese de votar en contra de Rajoy para que entonces Rajoy pudiera conformar gobierno y evitarle a España una tercera elección. Pero Pedro Sánchez, de manera sorpresiva, porque es un líder político joven, se supone con una visión de concertación. Él mismo había intentado conformar gobierno hace ya poco más de mes y medio, y entonces demostró que la pasión, que el ego lo bloqueó. Y entonces empezó con una actitud intransigente. Y esa actitud intransigente le costó su liderazgo, le costó la Secretaría General, le costó el cargo al frente del PSOE. Porque un grupo de diputados del PSOE y diputadas del PSOE entendían que España no se merece una tercera elección y que se iban a abstener, aunque Pedro Sánchez, él estaba condenado a fracasar por cualquiera de las dos vías, porque si él se mantenía al frente de la Secretaría General del partido y mandaba a su bancada a votar no por la conformación del gobierno de Rajoy, se necesitarían 12 diputados y diputadas del PSOE para completar el pacto del Partido Popular de Rajoy con Ciudadanos para conformar la mayoría necesaria. Y habían más de 12 diputados del PSOE dispuestos a desobedecer la línea partidaria de Pedro Sánchez y apoyar a la conformación del gobierno de Rajoy. De manera que es parte de cómo de manera obtusa, de manera intransigente, Pedro Sánchez dio al traste con su liderazgo al frente del PSOE por no querer ceder, por no querer concertar, por no querer respetar que la mayoría del pueblo español votó a favor de que Rajoy continúe al frente del gobierno español. Creo que también es un mensaje internacional que debemos vernos en ese espejo y que la clase política dominicana debe entender que las posiciones políticas no pueden ser intransigentes, no pueden ser absolutistas y no pueden estar marcadas por la terquedad, porque la política no es lo que yo quiero ni lo que yo siento, es el arte de lo posible y es la circunstancias que determinan, conforme a las coyunturas, el paso que debemos dar.